Bienvenidos sean todos hermanos y hermanas hispanohablantes. Donald Trump está volviendo a hablar públicamente sobre sus pruebas cognitivas mientras aumentan las dudas sobre su estado físico y mental. Pero lo que expertos están comenzando a explicar sobre estos exámenes está dejando bastantes preocupaciones sobre la salud del presidente. Las cosas no están yendo nada bien para Donald Trump. Su salud se está desmoronando por completo. Su deterioro físico y cognitivo es demasiado obvio para que todos podamos notarlos, pero quiero compartir con ustedes lo que el creador de la evaluación cognitiva de Montreal, el examen del MOCA, del que Donald Trump no deja de alardear haber tomado, lo que el creador del examen dice sobre el propósito de esta prueba, qué es lo que está evaluando, y quiero mostrarles cómo se administra realmente, porque esto levanta importantes señales de alerta. Sé que todos oímos hablar de Donald Trump ahora en cada discurso, presume los exámenes cognitivos que él ha tomado. Él dice, tomé este examen, tomé aquel examen. Todos sabemos qué examen es. El examen se llama MOCA, que es la evaluación cognitiva de Montreal, la Montreal Cognitive Assessment. Fue creado por un médico llamado Dr. Syed Nasreddin, un neurólogo muy conocido de Canadá, y se le ha preguntado mucho últimamente, ¿puede hablarnos sobre este examen? Es la pregunta que más se le hace. ¿Puede decirnos de qué se trata este examen? ¿De qué va? ¿Qué se pregunta? ¿Para qué es? Saben, él dio entrevistas en el pasado donde habló sobre cómo creó este examen, el cual, por cierto, es una herramienta de detección temprana para el Alzheimer, el Parkinson, la demencia y otros trastornos neurológicos sumamente graves. Y es una herramienta de detección temprana. Saben, fue interesante porque leí un artículo recientemente sobre el Dr. Syed. Quiero decir, habló con una compañía de noticias australiana. Él habló con una compañía de noticias australiana y yo quise profundizar un poco más, aprender e investigar un poco más sobre el doctor, sobre la prueba y cómo él ha hablado sobre este examen antes, porque este es el examen que Donald Trump dice que toma. Así que encontré entrevistas del doctor donde habla sobre su examen y cuál es su propósito. Quiero que ustedes escuchen de él mismo qué es este examen y luego quiero mostrarles cómo se administra realmente el examen, porque esto es lo que Donald Trump está haciendo con frecuencia. No los tomas por tu cuenta, necesitas a un grupo. ¿Saben cómo Donald Trump dice, me lo dieron, me lo administraron? Es un grupo de personas quienes te lo administran. Al menos un clínico que te lo administra. A veces varios, y todos evalúan en la sala dependiendo de cuáles sean tus respuestas. Y creo que también es interesante cuando también factorizas que Donald Trump dice que se ha estado haciendo, ya saben, estas resonancias magnéticas, sobre las cuales luego dijeron que no era una resonancia magnética, que en realidad es una tomografía computarizada. Cuando vean esto van a ver las urgentes señales de alerta que se están levantando. Van a querer ver el video completo de la entrevista, se los aseguro. Y es muy importante y quiero mostrarles, quiero mostrarles cómo se administra este examen. Así que permítanme primero mostrarles este artículo del 9 News en Australia. No es una prueba de coeficiente intelectual. El médico que diseñó la prueba cognitiva aborda el alarde de Donald Trump. Esto es lo que dijo Donald Trump. No quiero reproducir en este momento las palabras de Donald Trump, así que solo les quiero leer lo que dice. Donald Trump dice, cada vez que se ponen un poco atrevidos diciendo, todavía lo tienen, todavía tienen lo que se necesita. Yo digo, tomaré otro. Donald Trump señaló que las pruebas eran difíciles. La primera pregunta fue muy fácil. ¿Tienes un león, un oso, un caimán? ¿Y cuál es el otro bueno? Una ardilla. ¿Cuál es la ardilla? Por cierto, no hay ninguna ardilla en este examen. Para cuando llegas a la mitad son muy difíciles. Él presumió de los resultados. Un médico dijo, es la primera vez que veo a alguien responder tan bien las preguntas. Claramente esto fue lo que dijo Donald Trump. Ese es un médico que se dedica a esto profesionalmente. La prueba a la que se refiere el presidente se llama Prueba Cognitiva de Montreal o la MOCA. Es una prueba de 10 minutos desarrollada por un neurólogo canadiense, Syed, y está diseñada para determinar si una persona tiene alguna condición como Alzheimer o demencia. Ya han visto esta prueba antes, ¿verdad? Continúa hablando sobre cómo este médico desarrolló esta prueba cognitiva para determinar si los pacientes tienen demencia. Las preguntas de muestra incluyen dibujar un reloj analógico con la hora correcta, otorgando puntos por la numeración correcta. Otra pregunta es nombrar tantas palabras como puedan en un minuto que comience con la letra B. Una calificación reprobatoria sería menos de 11 palabras. Las preguntas finales son saber la fecha, el día de la semana, su ubicación, en qué ciudad se encuentran. No fue diseñado para que sea una prueba de coeficiente intelectual. El Dr. Nasreddin le dijo a este medio que fue diseñado para evaluar el rendimiento cognitivo normal. La prueba se usa en unos 200 países, incluyendo Australia. La persona promedio tiene que obtener 26 puntos de 30 en la prueba.
Nasrid dijo que alrededor del 10% de las personas que tienen la edad de Donald Trump responden correctamente todas las preguntas. Creo que está orgulloso, es capaz de demostrar que su cognición está bien. Obviamente le gusta quizás presumir de ello por su edad, ya que la gente podría pensar que a su edad podrías tener más dificultades con tu cognición. Bien, entonces permíteme mostrarles ahora lo que el doctor terminó diciendo sobre su examen. Esta es una entrevista que dio a la Universidad de McGill en Canadá. Y para esto sirve esta herramienta. Y esto es lo que Donald Trump dice que toma todo el tiempo. Miren por favor el clip. The clinician will have a challenge to see, is this the pattern we see in Alzheimer's? Is it a pattern we see in other neurological conditions? And then we have to look at our neurological exam, see if there are signs of Parkinson or signs of normal pressure hydrocephalus. These are different neurological conditions that can affect memory, but they are often accompanied by other neurological signs on neurological exam. We can have also strokes that can affect cognition. So we sometimes look at the neurological exam, see if there are any signs of stroke with the arm that is weaker on one side or a drooped smile on one side more than the other. We also look if the patient has vascular factors that could increase their risk of having a vessel disease in their brain. If they have high blood pressure, diabetes, for example, cholesterol, obesity, or smoking, it can increase their risk of having a vascular cognitive impairment. Sometimes we can have other conditions like heart and lung disease or renal failure that could affect cognition, thyroid problems, B12 deficiencies, increased calcium levels and low hemoglobin levels like anemia can sometimes affect cognition. Rarely we can have brain tumors that can also be coming in the presentation, but usually they don't have only memory issues. Medication is also a big issue. Often sedatives that we take for sleeping or for anxiety or narcotics that we can take for pain can also affect our cognition. Some medication will have anticholinergic effects, meaning that they affect the acetylcholine, which is one of the neurotransmitters involved in attention and memory. So some medications can affect the anticholinergic system, so we have to review those medications. We can also think of other causes of cognitive impairment, could be stress-related, depression, burnout, or anxiety. Y aquí está él diciendo de nuevo qué es lo que se está evaluando cuando se toma esta prueba cognitiva. Miren por favor. Since then, it became the #1 recommended test for detection of early cognitive impairment. We call this MCI, which is mild cognitive impairment, and became not only useful for detecting Alzheimer, early stages of Alzheimer's, but also other neurological conditions such as Parkinson that could have cognition affected. In Parkinson, stroke patients also have cognitive impairment, so it became also recommended for those other conditions. And also general medical conditions, for example, heart failure with low output to the brain can have memory issues. Lung disease with poor oxygenation to the brain can have lung cognitive impairment associated with it. And also recently with COVID, we've seen many patients having the brain fog after the long COVID syndrome, and the MoCA has been used extensively to detect those subtle cognitive deficits and etc. So now it's being used in 200 countries and 100 languages and dialects, validated in most of those languages. And the test is very well accepted by the scientific community, citing the test in more than 18,000 scientific studies since 2005. Así que ahora pensé que también podría compartir con ustedes cómo tomar la evaluación cognitiva de Montreal. Si quieren saber cómo es, realmente no la tomes por tu cuenta. Tienes que tener un médico haciéndote las preguntas. Toma alrededor de unos 10 minutos y el médico se sienta contigo. Se sienta con el paciente y esto es lo que sucede. Esto es lo que Donald Trump dice que está haciendo cada 2 semanas. Él dice que esto es lo que él pasa haciendo todo el tiempo. Así que primero permítanme mostrarles este clip del médico hablando con un paciente. Aquí hay solo un ejemplo de cómo se administra esta prueba. Miren por favor. We're going to start with some questions.
And these questions require a little bit of concentration. Some of them are easy, some of them are more difficult. Okay, so I just want you to do your best. And if you can't hear me or you need anything clarified, just ask me any question you want to. Good enough. Okay. I'm going to give you a pencil first, okay? And I want you to look up in this corner. All right. What I want you to do is draw a line from a number to a letter in ascending order. Start at number 1, draw a line from 1 to A to 2, and so on, and end here. So we got A, 1 to A, 2 to B. Yes, exactly. Can you do that now? Yep. 1 to A to 2, 2 to B, B to 3, 3 to C, C to 4. Wow. Four to D, D to 5. How's that? Oh, and the end. Good. I told you some of these were a little bit tougher than others. Okay. You see this design here? Yep. I want you to draw that design in the space provided below. All right. Okay. In this space, I want you to draw a clock for me. Make a big circle and put all the numbers where they go. And now, Sam, I want you to set the time for 10 past 11. This is 10 here. Okay. Okay, I'll take the pencil back for a minute. Now I want you to tell me the name of this animal. Lion, What's the name of this one? rhinoceros, How about this one? camelorino, camel. Okay, good. Aquí tienen otro ejemplo de cómo se administra el examen. Así pueden ver por ustedes mismos cómo es esta prueba y cómo se aplica. Dura aproximadamente 10 minutos y no les voy a mostrar obviamente los 10 minutos completos, pero me gustaría que vean cómo se administra el examen desde una perspectiva científica. Creo que tenemos que educar un poco al público para que entienda a qué se refiere Donald Trump cada vez que habla de esta bendita prueba. Miren, por favor. Are you ready for the next thing? Yeah. Mm-hmm. Okay. The next thing is that I'm going to read you a list of words. And I want you to concentrate because I want you to remember them now and later on. Okay? I'm bad at that. That's okay. This is just do the best you can. Okay? So listen carefully to the words and then you say them back to me in any order. Okay. Okay? Here are the words. Face, velvet, church, daisy, red. Go ahead. Face, velvet, daisy, church, red. Perfect. Face, velvet, church, daisy, red. Yeah? So I'm going to read them a second time, and just like the first, repeat them back to me in any order, including the ones that you said before. Okay? Here's the same list again. Face, velvet, church, daisy, red. Go ahead. Face, velvet, daisy, church, red. Okay. Now I'm going to ask you to remember those again a little later. Sure you will. Okay. Here's the next one. I'm going to say some numbers, and I want you to say exactly what I say. You repeat the numbers back to me. Okay? Are you ready to hear them? 2, 1, 8, 5, 4. 2, 1, 8, 5, 4. Okay. Bien, ahora el Dr. Gupta habló sobre el examen de Montreal. Esto es lo que tuvo que decir. Miren, por favor. Nobody takes a Montreal Cognitive Assessment, MoCA for short, which it focuses on recall, memory loss, basic things. Mild cognitive dysfunction is what it
tends to sort of screen for. It's not a great tool. No one takes it with this type of frequency. I was on with Nicole Wallace yesterday, and I thought she said it beautifully. You know, saying that you're passing it every other week is not, it's not some sort of flex here that he thinks it is. It's an unusual thing to keep boasting about. Doing it as frequently as he's doing makes no sense. I don't know any neurologist that would recommend doing a MOCA with that type of frequency. And again, it's not the flex that I think he thinks it is. Ahora que hemos visto eso, aquí hay solo un ejemplo de Donald Trump presumiendo. Solo voy a poner un clip corto, pero aquí está él alardeando sobre lo que acaban de ver. Esto servirá para atar todos los cabos y poder entender todo esto. Miren por favor. I took 3 of them, aced all of them, by the way. You know, I'm the only president to take a cognitive test, because I don't think Obama could pass it. I don't. Didn't he get into Harvard with a C average? I don't know. What's that? I don't think he could pass it. I don't think, well, Biden isn't. Give me a break. You know, the first question is very easy. It's a lion, a giraffe, a bear, and a shark. They say, which one is the bear? And everybody says, oh, 30 questions. Everyone says, very standard. It's a very standard test, but very tough around those last 10 questions. Not too many people, even in this very room, unlike Newsom, I'll say, this room of geniuses. He said, I'm in a room of dumb people. That was not good. That was not good. You know what happened to him after that? It wasn't a pretty, but I'm in a room of brilliant people, but a lot of you wouldn't have been able to answer those 10 questions. And when I got the score in the test, the doctor said, wow, I've never seen, you know, you have 5 doctors lined up. They're all over the place. I said, should I take it? You know, I've had different phases. They've said, he's a mad genius. I didn't mind that too much. Then they said, he's a horrible human being. I don't like that much. Then they said, he's really not a smart person at all. I really hated that. So I took a cognitive test and I said to Donald Trump está enfrentando una nueva crisis dentro de su propio movimiento, después de que un conflicto inesperado terminara involucrando incluso a Melania Trump. Pero lo que comenzó como un ataque político ahora está escalando hacia algo mucho más incómodo. Marjorie Taylor Greene, Melania Trump, Thomas Massie y un escándalo de índole sexual. Estas son las 4 cosas que más aterran a Donald Trump en este momento, y todas se han unido de una manera que resulta humillante para él. Ahora bien, sabemos que Marjorie Taylor Greene es la pesadilla de la existencia de Donald Trump, siempre retorciendo el cuchillo y molestando más a Donald Trump. Y ahora también sabemos que Melania, su esposa, su esposa, lo ha abandonado públicamente. A estas alturas apenas están casados, pero ¿qué tiene que ver Thomas Massie con un posible escándalo, pornográfico? Bueno, de eso es exactamente de lo que Marjorie Taylor Greene está publicando, volviendo loco a Donald Trump y usando las propias palabras y acciones de Melania para herirlo. Tenemos mucho, y en serio, mucho que cubrir en este video. También quiero hablar un poco al final sobre las armas nucleares en Israel y cómo Van Jones se niega a admitir su existencia. Será mucho material, así que quédense, pero quiero empezar con Marjorie Taylor Greene en su defensa de Thomas Massie respecto a los archivos de Jeffrey Epstein, porque así es como llegamos a este punto con Melania. Un escándalo de ley pornográfico y por qué Donald Trump debería de estar más aterrorizado que nunca. Attacking Thomas Massie, non-stop attacking Thomas Massie. And then one day I get a phone call from the president in September, and he is so mad at me. And he's yelling at me, and he's angry at me, and the fact he's like, you're supporting Rand Paul Jr., and he's chewing me out for signing my name on Thomas Massie's discharge petition to release the Epstein files. And I'm trying to tell him, Mr. President, they say you did nothing wrong. Right. This needs to come out. Right. And so we're having this argument, and he tells me on this phone call, he's like, Marjorie, my friends will get hurt. That's it. That's it. I mean, that is it. Obviously, that's it. Because they're all in here. Imagine the phone calls. It's everyone. It's every single person is on this freaking list. They're all there. Every billionaire, heads of state, Larry Summers, Peter Thiel. They're all in there. Obviamente sabemos que Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie son amigos muy cercanos. Trabajaron para liberar los archivos de Jeffrey Epstein junto a Ro Khanna y cada uno de los demócratas en la Cámara y el Senado. Pero esto va más allá de la simple amistad. Marjorie Taylor Greene está claramente buscando un nuevo MAGA.
Ella quiere ser la líder de ese nuevo MAGA que está buscando, y para que ese nuevo MAGA surja, Donald Trump debe de sufrir una derrota devastadora. La forma más rápida de que eso ocurra es que Thomas Massie gane su primaria, una primaria en la que se están gastando millones y millones de dólares, y por supuesto, hablaremos de eso más adelante, y de cómo se relaciona esto con Melania Trump y la actividad pornográfica. Marjorie Taylor Greene siempre habla de Jeffrey Epstein y Donald Trump junto a Thomas Massie, al menos recientemente, porque quiere asegurarse de que él gane su primaria. Si lo hace, será señal enorme para el resto de la derecha sobre lo que se viene después y el fin de Donald Trump. Y especialmente hace poco, al mencionar la campaña que se está llevando a cabo, vinculó este escándalo gráfico de Melania, en el que vamos a profundizar. This is about the Epstein class, the people who are funding the attacks against me. They may or may not be implicated in these files, but they were certainly rubbing shoulders with the people who are in these files. They're billionaires who are friends with these people, and that's what I'm up against in Washington, D.C. Donald Trump told us that even though, he had dinner with these kinds of people in New York City and West Palm Beach, that he would be transparent, but he's not. He's still in with the Epstein class. This is the Epstein administration, and they're attacking me for trying to get these files released. Thomas Massie tiene toda la razón. Las personas que están pagando anuncios en su contra por una suma de entre 20 y 25 millones de dólares colectivamente en su contienda, alrededor del 95% del gasto en contra de Thomas Massie en su primaria proviene de grupos fuera del Kentucky. Miriam Adelson ha dado dinero, Elon Musk ha dado dinero. Estas son personas que, por supuesto, tienen sus vínculos con Jeffrey Epstein y con la clase de Epstein. Y la razón por la que Thomas Massie quiere que estas cosas vayan juntas es porque es un tema que ha roto la coalición de Donald Trump, quizás más que cualquier otro tema. ¿Cómo encaja Melania en todo esto? Bueno, los anuncios que se lanzan en contra de Thomas Massie varían desde "no es un republicano de verdad" hasta deepfakes de inteligencia artificial, y ahí es donde entra Melania. En la publicación de Marjorie Taylor Greene, comodín de MAGA despliega ley de la primera dama para dinamitar anuncio de ataque del GOP. Marjorie Taylor Greene está instando a un representante republicano a tomar medidas contra la máquina MAGA detrás de una campaña de desprestigio. Marjorie Taylor Greene se está lanzando a una guerra civil de MAGA, esta vez para defender a uno de los sacos de boxeo favoritos de Donald Trump, para arremeter en contra de un PAC pro Donald Trump por emitir un extraño anuncio de ataque contra el representante Thomas Massie, afirmando que está en una trieja, es decir, en una relación íntima o sexual, con las representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar. Este anuncio está financiado por un grupo llamado MAGA Kentucky. Thomas Massie, atrapado en una trieja, declara el narrador. En Washington está engañando al movimiento America First con el Squad. Luego muestra imágenes generadas por inteligencia artificial de Thomas Massie de la mano con Omar, compartiendo una escena acogedora con ambas demócratas, insertando un descaro de responsabilidad en letra pequeña. Este anuncio satírico fue creado utilizando inteligencia artificial. Thomas Massie calificó el anuncio como una difamación que apesta a desesperación, advirtiendo que sus creadores cuentan con que la generación de más edad no reconozca que es una mentira generada por inteligencia artificial. Un PAC que apoya a Thomas Massie ya había lanzado previamente un video generado por inteligencia artificial atacando a su oponente Ed Gallian, quien obtuvo el respaldo de Donald Trump en marzo. Greene, de 51 años, salió a la defensa de Thomas Massie, calificando el anuncio no solo de desesperado, sino de potencialmente ilegal. Aquí está el anuncio, un deepfake de inteligencia artificial, y por si no saben, un deepfake es cuando, utilizando los medios de inteligencia artificial, ponen su rostro en un cuerpo ajeno, o viceversa, pero por lo general es que ponen tu rostro en el cuerpo de otra persona, o haciendo algo que tú no has hecho. Por supuesto, Thomas Massie lo está denunciando porque no está en una trieja, no está engañando a su esposa con Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar. Es simplemente ridículo, es inteligencia artificial, pero Marjorie Taylor Greene dijo en una publicación que este es un anuncio de campaña falso de IA. Greene argumentó que podría violar la ley Take It Down, legislación impulsada ¿por quién? La primera dama Melania Trump durante el segundo mandato de Donald Trump. La ley declara ilegal publicar imágenes a sabiendas
o amenazar con publicar imágenes íntimas de menores o adultos sin consentimiento, incluyendo, claro, imágenes generadas por inteligencia artificial. Escribió Marjorie Taylor Greene, añadiendo que el congresista casado nunca cenó, nunca se tomó de la mano, ni se involucró íntimamente con Alexandria Ocasio-Cortez. La legislación firmada en el 2025 amplió las protecciones federales contra el de venganza, por así llamarlo. Algo que Marjorie Taylor Greene afirma que esto es, o al menos, entra en ese ámbito del de venganza y los deepfakes sexuales generados por IA. Por supuesto, ya saben, tomarse de la mano no es el acto más íntimo, pero eso es lo que intentan comunicar mientras exigen que las plataformas eliminen las imágenes marcadas. Así que Marjorie Taylor Greene ahora está utilizando la propia ley de Melania contra los deepfakes de inteligencia artificial que están en su contra. Bueno, en contra de Thomas Massie. Es muy importante que se prohíban los deepfakes de IA. Probablemente no debería de hacerse en general para nadie, pero especialmente los deepfakes de cosas pornográficas, más que todo de venganza. Es asqueroso. Así que Marjorie Taylor Greene está argumentando ahora mismo que eso es lo que Donald Trump está haciendo a Thomas Massie, porque están creando imágenes de IA íntimas de Thomas Massie y diciendo que él está básicamente engañando a su esposa y engañando también al movimiento American First con dos mujeres de las que, por supuesto, los republicanos no son sus mayores fans. Aunque no lo sé, tal vez las cosas hayan cambiado con respecto a Alexandria Ocasio-Cortez. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Israel? ¿Por qué estamos llegando a esta conclusión al final del video? ¿Por qué estamos pasando de Melania y su legislación sobre, ya saben, el deepfake de IA a Israel? Bueno, porque creo que este clip de Marjorie Taylor Greene dice mucho sobre la diferencia entre mis críticas y las críticas de la izquierda hacia Israel frente a las críticas de la derecha. Y luego vamos a llegar a Van Jones. Miren, por favor. There's no surprises with Thomas Massie. He is proven. He's proven in every single way. He's not going to sell you out. He cares about your farms. He cares about your business. He cares for your right to bear arms and for the government to never be able to take that away from you, no matter what they come up with. He sincerely has been tested and he's proven. But you know who has not been tested? His opponent. His opponent that is literally propped up and funded by 3 Jewish billionaires. Marjorie Taylor Greene dice multimillonarios judíos. No digo que son israelíes o alineados con Israel. No dijo multimillonarios que, ya saben, defienden o protegen o intentan mantener un status quo sionista en el gobierno. Ella dice multimillonarios judíos y eso es muy diferente a cómo suena la gente de la izquierda en sus críticas a Israel. A Marjorie Taylor Greene se le escapó. Ella está hablando de los judíos en general. No está hablando, como lo hacemos en este canal, sobre un gobierno secular o un pueblo secular que elija un gobierno genocida. Eso es algo completamente diferente y creo que es importante dejar eso bastante claro cuando ves a alguien como Van Jones hacer esto en CNN. Miren, por favor. So here are some of the questions that Joaquin Castro is posing on this issue. Maybe this might answer some of your questions. What nuclear weapons capability does Israel have? Has the administration received any assurances from Israel that nuclear weapons will not be used? Has Israel communicated to the United States any nuclear doctrine, any red lines or thresholds for nuclear use in the context of the current conflict with Iran? Has the administration assessed what circumstances could lead Israel to consider nuclear use? What contingency planning has the administration conducted for such a scenario? I mean, we do. Look. Is there? I'm asking an honest question. Why? I mean, has there been some rumor that says that Israel is going to nuke Iran? Here's the thing. I guess the question is again now. There's been a change of status quo. Mm-hmm. There's a war between the United States, Israel, and Iran that is going on right now in the Middle East. And under those circumstances, that is actually different from what we've been experiencing for the last, 40, 50 years. And so under those circumstances, there's only one power in the Middle East that has a nuke, and it's Israel. And so the question is, what are the circumstances? What are the boundaries? Are there any boundaries? They don't acknowledge that they have them. People know that they do, but are there any boundaries? And I think that seems like a fair question to ask. I'm assuming that they're in executive session,
Van Jones está rechazando la idea de hacer preguntas básicas sobre si Israel tiene o no armas nucleares, y él dice, ¿por qué necesitamos saber esto? Bueno, porque necesitamos saber eso de cada país que tiene armas nucleares. También es un secreto a voces que Israel sí tiene armas nucleares, y se ha informado que Benjamin Netanyahu ha utilizado constantemente la amenaza de una guerra nuclear para intentar persuadir a los presidentes de entrar en una guerra en contra de Irán, en la cual, por cierto, Donald Trump está ahora. Así que tal vez deberíamos conocer sus intenciones nucleares y las amenazas nucleares que esencialmente han hecho en contra de los Estados Unidos. Ese es el tipo de crítica al gobierno israelí y a los israelíes y a sus sentimientos sobre el uso de la guerra nuclear para lograr objetivos en la región ese es el tipo de crítica al gobierno israelí y a los israelíes y sus sentimientos sobre el uso de la guerra nuclear para lograr sus objetivos en la región que es justa y no antisemita de la manera en que Marjorie Taylor Greene habla de estos temas. Quiero hacer esa distinción clara porque esas cosas no se confunden, no son lo mismo, y vamos a seguir siendo bastante abiertos con esto. Donald Trump hizo una publicación que está generando una enorme reacción después de la muerte de una figura histórica de los medios, pero lo que él escribió terminó revelando mucho más sobre la situación que enfrenta en este momento. Siempre se ha dicho que hay dos garantías claras en la vida, y estas son la muerte y los impuestos. Y me gustaría añadir dos más a esas, que Donald Trump siempre hará una publicación extraña, bizarra e innecesaria sobre la muerte, y que Donald Trump no va a pagar impuestos. Bueno, una de esas dos cosas sucedió hace unos días. Donald Trump hizo una publicación realmente salvaje, demente y fuera de control sobre la muerte, porque de qué otra manera Donald Trump pasaría la mañana de un día. Y esto ocurre con el fallecimiento de una leyenda y un gigante en la industria de los medios. Y por supuesto, Donald Trump usó eso como una oportunidad no solo para decir un montón de cosas extrañas, por decirlo menos, sino para hablar de sus propagandistas y de por qué está tan emocionado de que entren en CNN para entender la publicación sobre la muerte que hizo Donald Trump. Tenemos que empezar con un ataque reciente que hizo en contra de CNN y los elogios a Larry Ellison, el propagandista que ahora es dueño del medio de noticias falsas, que es CBS. Tenemos que empezar por ahí antes de llegar a esta publicación. Fue una locura. También quiero hablar de CNN para el final de este video, así que créanme que se van a querer quedar. Quiero hablar de Van Jones y quiero hablar de Scott Jennings, pero todo comienza con lo que Donald Trump tuvo que decir sobre la cadena hace no mucho tiempo. Miren, por favor. You have some good companies bidding on it. I think the people that have run CNN for the last long period of time are a disgrace. I think it's imperative that CNN be sold because you certainly wouldn't want to put people, just leave those people with some money, good money, and CNN so that, you know, they can spend even more money spreading poison because it's lies. It's a disgrace. So I wouldn't want to see the same company end up with CNN, the same company with money, because right now they don't have too much money, but they have value, I guess, based on the bids. They've got value. But I think CNN should be sold because I think the people that are running CNN right now are either corrupt or incompetent. Es un presidente de los Estados Unidos diciendo que está emocionado por la venta de un importante activo mediático, una importante corporación de noticias, y emocionándose aún más porque está siendo comprada por uno de sus amigos multimillonarios, de quien ya hemos visto cómo le cubre las espaldas y ha cambiado fundamentalmente la naturaleza no solo de la CBS, una gran institución hasta que, claro, la compraron los Ellison, sino también el algoritmo de TikTok, la plataforma por la cual la mayoría de los estadounidenses reciben sus noticias. Y por supuesto, Larry Ellison lo hizo para ayudar a Donald Trump, para encubrir sus crímenes y para que nadie oyera hablar del genocidio cometido por el gobierno israelí. Y Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, lo está victoriando activamente. Un hombre con el poder de invertir, y lo ha hecho en este tipo de ventas, estaba celebrándolo. Eso es más que un poco extraño. La gente que habla de libertad de expresión y censura y de lo que los medios cubren o no cubren, esa gente de la derecha que son unos farsantes, no le han prestado mucha atención a esto. Pero hay una cosa a la que Donald Trump sí le ha prestado mucha atención en CNN. Una atención positiva, lo cual es impactante, y era esta encuesta a la que él hacía referencia. Es importante para lo que viene en una CNN dirigida por Larry Ellison, y es por donde quiero empezar antes de pasar a esta publicación. A couple of them I like, a couple of them I can't stand, actually, if you want to know the truth. Although I am, according to CNN, 100% approval within the Republican Party.
That's better than your record, Gary. I'm at 100% approval. Did you see the CNN poll? Nobody talks about it. CNN, I think the people that did that poll probably got fired. But within the Republican Party and MAGA, which is basically 100% of the party, I think, but 100%. No, I think that you're going to see some very interesting things. The filibuster, if you had it, Índice de aprobación del 100%. Me aman. Ahora, Donald Trump, por supuesto, va a esperar a que una CNN dirigida por Larry Ellison se acomode a sus caprichos y lo haga sentir bien y diga, eres un pequeño presidente genial. Pero creo que a Donald Trump en este punto le importa más cómo lo perciben los republicanos que su índice de aprobación general. Y eso es porque Donald Trump ha perdido el control. Es porque Donald Trump ya no tiene poder, o bueno, ya no tiene el poder que solía tener, y por eso Donald Trump está llamando a otras personas para que lo ayuden a recuperarlo, ¿verdad? Donald Trump solía ser capaz de derribar a un republicano con una sola publicación en Truth Social. Miren a Thomas Massie, ya no es el caso. Así que Donald Trump necesita el apoyo de aquellos que vendrán a comprar las redes sociales, Así que Donald Trump ahora necesita el apoyo de aquellos que vendrán a comprar las redes de medios y a impulsar la narrativa que él prefiere. Y es por esa razón que Donald Trump está tan entusiasmado con Larry Ellison y sus propagandistas llegando a CNN. Y por eso usó la muerte de Ted Turner como una oportunidad para hablar de eso. Ted Turner escribió a Donald Trump en Truth Social, uno de los grandes de todos los tiempos acaba de morir. Fundó CNN y la vendió y quedó personalmente devastado por el acuerdo porque los nuevos propietarios tomaron CNN, su bebé, y la destruyeron. Se volvió woke. No estoy exactamente seguro de que CNN sea woke, pero está bien. Y todo lo que él no representaba. Tal vez los nuevos compradores, gente maravillosa, me pregunto a quién se referirá Donald Trump, ¿no? Podrían devolverle su antigua credibilidad y gloria. A pesar de todo, sin embargo, fue uno de los grandes de la historia de la radiodifusión y un amigo mío. Siempre que lo necesité, estuvo allí, siempre dispuesto a luchar por una buena causa. Presidente Donald J. Trump. Así que, por supuesto, Donald Trump va a terminar haciendo que la muerte de alguien se trate de sí mismo como siempre lo ha hecho. Qué sorpresa, ¿no? Pero usar la oportunidad de la muerte de Ted Turner para decir, bueno, no va a ser genial cuando Larry Ellison entre y haga propaganda para mí. Simplemente no puedo esperar, va a ser fantástico. CNN va a decir que soy el mejor y van a decir que soy un buen pequeño presidente. Y se va a sentir tan bien y voy a ser tan feliz. ¿Acaso eso no nos encanta cuando Donald Trump es feliz? Es ridículo e insensato. Y de nuevo, es simplemente la clase de persona que es Donald Trump. Pero ¿cómo es que CNN, según Donald Trump, es woke? Otra vez, por ejemplo, Jake Tapper está constantemente lanzando diatribas islamofóbicas sobre Zohran Mamdani o Hassan o Abu Sayed, ¿verdad? Yo no diría que el programa de Abby Field, aunque creo que ella hace un gran trabajo, ella personalmente como presentadora creo que hace buen trabajo rebatiendo a la derecha. Yo diría que el hecho de dar plataforma constantemente a la peor gente no es precisamente woke. Ni siquiera podría decir que es un espacio seguro liberal. Los liberales que van a ese programa están en desventaja porque tienen que luchar contra argumentos. Pero si realmente quieren ver cuán poco woke es CNN, miren este clip de Van Jones. Ahora, prometí al principio de este episodio que también nos hablaríamos de Scott Jennings. Quédense para eso porque lo haré, y Lauren O'Donnell también. Pero este clip está volviéndose viral por una buena razón. Miren, por favor. Here are some of the questions that Joaquin Castro is posing on this issue. Maybe this might answer some of your questions. What nuclear weapons capability does Israel have? Has the administration received any assurances from Israel that nuclear weapons will not be used? Has Israel communicated to the United States any nuclear doctrine, any red lines or thresholds for nuclear use in the context of the current conflict with Iran? Has the administration assessed what circumstances could lead Israel to consider nuclear use? What contingency planning has the administration conducted for such a scenario? I mean, we do. Look. Is there? I'm asking an honest question. Why? I mean, has there been some rumor that says that Israel is going to nuke Iran? Here's the thing. I guess the question is again now. There's been a change of status quo. Mm-hmm. There's a war between the United States, Israel, and Iran that is going on right now in the Middle East. And under those circumstances, that is actually different from what we've been experiencing for the last,
40, 50 years. And so under those circumstances, there's only one power in the Middle East that has a nuke, and it's Israel. And so the question is, what are the circumstances? What are the boundaries? Are there any boundaries? They don't acknowledge that they have them. People know that they do, but are there any boundaries? And I think that seems like a fair question to ask. I'm assuming that they're in executive session. Interesante por decirlo menos. ¿Por qué van no podemos hacer preguntas sobre nuestro mayor aliado? Somos conscientes de las capacidades nucleares de Francia. Eso es antifrancés. ¿Qué es eso? ¿Significa acaso que odiamos a los franceses porque conocemos sus capacidades nucleares? Que haya supervisión, que haya controles realizados por organizaciones independientes por la ONU. O sea, ¿está eso mal? Es un secreto a voces. Es un secreto a voces en el ámbito de la inteligencia de Israel si tienen un arma nuclear, que Israel tiene múltiples armas nucleares y que Israel ha amenazado con usarlas. Ahora bien, fuimos a la guerra bajo la premisa de tener la aterradora posibilidad de que hubieran más armas nucleares o de que se usaran armas nucleares en Medio Oriente, y no se nos permite hacer preguntas sobre Israel amenazando con atacar a Irán con armas nucleares. Cuando Donald Trump hablaba de borrar del mapa una civilización entera, estaba sugiriendo tal vez que Israel ayudaría con eso. ¿Por qué no se nos permite hacer esas preguntas? ¿Por qué cuestionas tú que se hagan esas preguntas? ¿Por qué no debería nuestro gobierno, ese que permite que Israel exista a través de la ayuda militar diplomática, por qué no seríamos capaces de hacer esas preguntas? ¿Por qué el gobierno israelí tiene tanto poder sobre el pueblo estadounidense? ¿No es eso un poco raro? ¿No deberíamos de cuestionar eso de verdad? ¿No deberíamos tal vez de oponernos a eso? Creo que eso es perfectamente razonable, pero Van Jones no piensa igual. De todos modos es un mercenario, pero esto es gran parte de lo que se ve. Y no podemos hacer esas preguntas a Israel, no es necesario. Israel amenazó a Donald Trump con el uso de un arma nuclear en contra de Irán para arrastrar su cerebro averiado a la guerra en contra de Irán. Así que Israel podría ser, y de hecho puede llegar a ser de verdad, la potencia nuclear más peligrosa del Medio Oriente. La mayor amenaza y el mayor temor sobre el uso de armas nucleares debería de ser sobre Israel. No deberían tenerlas, deberíamos saber sobre ellas y deberíamos de poder cuestionarlas. Así que oponerse a eso es absurdo, pero quizás no tanto, y en realidad no. Sigue siendo absurdo. Iba a decir que lo es la existencia de Scott Jernings, a quien Lauren O'Donnell, y cualquiera que vea este programa sabe que me cae muy bien Lauren O'Donnell, ridiculizó sin piedad y fue muy bien merecido en este clip. Miren por favor. But then CNN got a new head. The head of CNN for the last 3 years, hired by the Trump-supporting owner and operator of CNN, is an Englishman who thinks paying Scott Jennings to lie about Donald Trump is money very well spent. Scott Jennings, who used to be an aide to Senator Mitch McConnell, was not always a rabid, lying Trump supporter. When he first started appearing on television, he was capable of criticizing some of the more extreme Trump positions, but Scott Jennings figured out where the money is and how he could get his own podcast and decided to become the J.D. Vance of CNN. And here is the single goofiest thing ever said by anyone in charge of CNN in that network's history. The lost in America Englishman who heads CNN said, quote, "Scott's like D'Artagnan. He's got his sword out, and he's got about 4 Democrats against him, but he spiked them all off. That's much more like it, I think. He's a worthy opponent, as it were, for the Democrats in the room. And it makes not just good television, but also for in some ways a slightly deeper testing of the ideas all the way around the table. Good television." Scott Jernings es un mediocre, es un chiste, y todos estos tipos son tan pero tan débiles intelectualmente que no pueden soportar ni siquiera una réplica. Howard Lutnick, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, llegó al Capitolio para responder preguntas sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. Pero lo que ocurrió antes de incluso comenzar la declaración dejó a todos realmente sorprendidos. Bueno, eso que acaban de ver fue Howard Lutnick presentándose su declaración en el Capitolio, pero cuando llegó, Howard Lutnick dijo que no iba a permitir que se le tomara declaración jurada. Dijo que no iba a presentar juramento ni iba a aparecer en video.
esto. Dijo que simplemente se sentaría para una entrevista transcrita. No es bajo juramento, así que cuando diga no recuerdo esto o aquello, o si miente, no hay ningún mecanismo para pedirle, una rendición de cuentas, porque no está mintiendo bajo perjurio, o al menos en otras palabras, no estaría cometiendo el delito de perjurio, que es justamente cuando mientes bajo juramento. Y se niega y se ha negado a ser grabado en video porque no quiere que el pueblo estadounidense vea lo que acaba de suceder. Ahora bien, Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Donald Trump, coordinó este plan con los republicanos de MAGA en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por James Comer. Lo coordinaron con Mike Johnson y lo coordinaron al más alto nivel con Donald Trump y con el Departamento de Justicia. Ahora, lo que podemos deducir de todos los miembros del Congreso que estuvieron en la sala durante esta entrevista transcrita fue que Howard Lutnick estuvo mintiendo una y otra vez. Cuando se le preguntó a Howard Lutnick sobre por qué fue a la isla de Jeffrey Epstein en primer lugar con sus hijos y llevó a otros niños pequeños allí, Howard Lutnick dijo: no lo recuerdo, pero añadió: es tanto inexplicable como inquietante, pero no sé por qué fui allí. No recuerdo por qué estaban los niños pequeños allí. Lo siento, no lo recuerdo. Siguió diciendo mentira tras mentira. Fue descrito como evasivo, nervioso, sudado profundamente, completamente deshonesto y tartamudeando durante todo el proceso. Y luego, cuando se le preguntó, usted le dijo anteriormente al pueblo estadounidense que nunca se reunió con Jeffrey Epstein después de lo que pasó en el 2005, así que admita que mintió. Y Howard Lutnick respondió: no. Cuando dije que nunca me reuní con Jeffrey Epstein, no descarté que nos reunamos con Jeffrey Epstein. Queriendo decir, yo traje a mis hijos, por lo tanto éramos muchos. Así que no lo hice solo, por lo tanto en realidad no mentí, porque nos reunimos con Jeffrey Epstein, yo y mis hijos. Miren, Howard Lutnick tiene que dimitir. Todo este departamento de justicia de Donald Trump está involucrado en este encubrimiento masivo de una red de tráfico sexual infantil, y ahora el 29 de mayo, cuando Pam Bondi se siente para lo que se supone será una declaración, va a ser la misma maldita cosa, sin cámaras de video, una entrevista transcrita. Recuerdan que Clinton se sentó para una declaración bajo juramento y James Comer, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, dijo: de ninguna manera podemos hacer entrevistas transcritas. Esas no tienen ningún impacto, fuerza o significado. Los Clinton tienen que presentarse. Bueno, pues sí lo hicieron, testificaron bajo juramento y ahora ustedes están protegiendo a Pam Bondi, están protegiendo a Howard Lutnick y están evidentemente protegiendo a Donald Trump. Es absolutamente despreciable. No debería importar si eres demócrata, republicano o independiente. Este es un encubrimiento a plena vista y al hacer esto lo que están haciendo es enseñarnos a todos el dedo de en medio en este momento. Entonces, tras lo que sea que haya ocurrido con Howard Lutnick, donde se negó a estar en video, y tal vez se pregunten ¿por qué los demócratas lo permiten? Los demócratas no controlan el Comité de Supervisión de la Cámara, por lo que no pueden establecer el formato. Los demócratas pudieron formar una citación judicial, pero una vez que se emite la citación, James Comer, quien preside el Comité de Supervisión, que es más bien el Comité de Encubrimiento de la red de tráfico sexual, elige el formato, y él y los republicanos dijeron: entrevista transcrita, nada de video. Los demócratas no pueden anular eso a menos que y hasta que los demócratas tomen el control del Comité de Supervisión de la Cámara. Esa es tristemente la realidad. Así que esto termina y escuchamos al congresista demócrata Subramayan. Él estuvo en la interrogación a Howard Lutnick y esto es lo que tuvo que decir. Miren por favor. We asked him over and over again, why did you go to the island? He says he doesn't remember, that it was inexplicable. And he simply didn't know how to answer the question at that point. Esto es lo que dijo el congresista Ro Khanna. Miren por favor. This is such a cover-up. I mean, he refused to say there was any blackmailing, even though he thought that happened in the past. He refused to say that there was any video recording, even though he said in the past that Epstein was video recording these young girls. He refused to say anything abnormal about Epstein's Island. So someone obviously got to him from the administration. In fact, he said he talked to people in the administration, and that's why he's changed his tune. And the question is not just why he's lying. The question is why he's covering up, why he's no longer willing to share what he knows about Epstein's abhorrent behavior. Aquí tenemos más del congresista Ro Khanna. Miren el clip, por favor. We know why that interview was not videotaped. If Donald Trump had seen the video transcript, he would have fired Howard Lutnick. It was really embarrassing. He was asked very straightforward questions about whether he regretted misleading the American people.
I mean, he said that he would never see Epstein again in 2005. And everyone knows that he took his wife and kids to see Epstein in 2012. And yet it was just contortions and lies and no acknowledgement that he misled the American public. And if you saw the exchanges that my colleagues had with him, you would see he made a farce of the English language. I mean, he was trying to define I as if saying that what he really meant is that he would not see Epstein alone, but be totally fine with having his wife and kids see Epstein. It made no sense. And then he's raised even more serious concerns about the investigation. He originally had said that Epstein engaged in blackmail and recorded videotapes. Now he's saying, well, he was wrong. He was just speculating, and Epstein actually didn't engage in blackmailing. This raises the question of what the cover-up is. Did someone tell him to say that? I've not heard that that Epstein never engaged in blackmail. Why is Howard Lutnick changing his testimony, changing his story? He's lost all credibility, and really it's a shame that the American people don't get to see what he did there. Total lack of truth and lack of honesty. Luego, la congresista Ansari, esto es lo que nos contó qué sucedió desde el tercer distrito de Arizona. Miren, por favor. From Arizona's 3rd District. After what we have seen so far in this transcribed interview, I feel very comfortable saying that Howard Lutnick is a pathological liar who is enabling the most egregious cover-up in American history. We have now gone through the timeline of events with him in detail, excruciating detail, from when they met in 2005. This is Howard Lutnick and his wife meeting Jeffrey Epstein. He described it himself in great detail on a podcast last year where he said that they went to his home, they took a tour, and allegedly were so uncomfortable after seeing the massage tables at Jeffrey Epstein's home that Howard Lutnick went on this podcast to tell the American people that he himself, and my colleagues referenced the definitions he tried to change of what he meant there, but he said that he would never socially or professionally be involved or be in a room with Jeffrey Epstein again. Then in 2012, he took his family and his staff to Jeffrey Epstein's island. I focus my questions today on how he could have done that if him and his wife were truly so uncomfortable, especially when in 2008, we know that Jeffrey Epstein was accused and the sweetheart deal took place for soliciting a minor. Howard Lutnick tried to tell us in that room that he essentially didn't know any of that. I asked him, how did I, as a child at the time, see this all over the media about Jeffrey Epstein? And the level of the lies that are taking place inside that room without video is unbelievable and part of this egregious cover-up. I recommend that every single American, when this interview is released, read the document in full. You will see Howard Lutnick use phrases like, how it's inexplicable and unsettling that he went to the island. That's how he defines it himself. It's inexplicable how this happened. He also tries to define all of their interactions as quote unquote meaningless and inconsequential. I think he's used those terms about 20 times so far and continues to use them. So I will just end by saying that there are real victims here. There are potentially over 1,000 women who were abused and raped when they were children. And even at the bare minimum, Howard Lutnick was aware of these things. He knew. It just demonstrates the culture of enabling these crimes and allowing rich and powerful people like Jeffrey Epstein and all of the other disgusting rich and powerful men who committed these crimes to continue. Because people like Howard Lutnick knew these things were happening because they were all over the news and continued to engage and legitimize somebody like Jeffrey Epstein. Aquí tenemos más del congresista Subrahmanyam mientras que respondía más preguntas ante las cámaras. Miren, por favor. I agree. Howard Lutnick should resign. That was absolutely mind-boggling what we just heard in the room. He was evasive, nervous, he was dishonest. He would not admit to lying, which he clearly did in the podcast. He said he was never in the room with
Jeffrey Epstein ever again after the first time he met him. Yet he then admitted that he was in the room with Jeffrey Epstein. I had to ask him whether he and I were in the same room just now because I couldn't understand his meaning of we were in the same room together. And then he said that Jeffrey Epstein was a sick man, that he would never want to be in the room with him again. Yet he was in the room with him again when he visited his island where Jeffrey Epstein raped women, underage women, and he brought his kids and his friends with him to that island when he met with Jeffrey Epstein. He said he never met with Jeffrey Epstein again socially, yet he admits that was a social visit to his island. And so he was clearly being dishonest. He was clearly being evasive. And finally, he doesn't remember why he went to Jeffrey Epstein's island, which is also mind-boggling. He somehow remembers going to the island after pictures surfaced of him being at the island, but he does remember why he went to the island. And we had the emails. That's why we found out he was at the island. This is absolutely absurd and he should resign. Luego hablaron con el congresista demócrata Walden Shaw. Esto fue lo que dijo. Chairman Comer said that he hadn't seen any evidence of wrongdoing by Secretary Lutnick. And that's actually the problem with the Trump administration, this Republican majority in Congress, because lying to the American people is wrongdoing. And Howard Lutnick lied to the American people. I hope today that we would have heard some remorse, some contrition from Secretary Lutnick for flat out lying to the American people. Instead, what we've heard thus far is hours of testimony where he's attempting to redefine the meaning of the word I. He claims that when he said, I would never be in a room again with Jeffrey Epstein, he meant only him and Jeffrey Epstein. Epstein was so gross to him, so disgusting, that he wasn't willing to be in a room with him, but he was perfectly okay with his wife and family being in a room with Epstein. He's lying. And today's transcribed interview is part of the ongoing cover-up, because the American people deserve to see the video of what's taking place in there. They deserve to see the sweat on the secretary's brow as he struggles to answer basic questions about his lies to the American people. So we're going to continue to listen and ask tough questions, but unfortunately it appears that Secretary Lutnick is not going to take any responsibility for lying to the American people today. Y de nuevo quiero recordarles lo que pasó hace, ¿qué? 3, 4 semanas, cuando Howard Lutnick estaba testificando bajo juramento ante el comité de la Cámara. Esto fue en relación con el presupuesto. Los miembros de la Cámara le preguntaron sobre sus conexiones con Jeffrey Epstein, pero Howard Lutnick dijo, no voy a responder aquí. He llegado a un acuerdo con el Comité de Supervisión de la Cámara. Bueno, ahora sabemos cuál era ese acuerdo. Que no estaría bajo juramento, que no sería grabado en video. Esta es una extensión del encubrimiento. Es despreciable. Miren el clip, por favor. The survivors, I again went to the Department of Justice to review the unredacted Epstein files, to seek accountability and justice for the victims, the more than 1,000 victims and survivors. And today, Secretary Lutnick, I have some questions for you about what I saw. Let's start with your relationship with sex trafficker Jeffrey Epstein. In October, you told the New York Post with colorful narration that the last time you saw Jeffrey Epstein was in 2005 when you took a tour of his house, which happened to be right next door to yours. You claim you and your wife were so grossed out by this disgusting person, you swore you would never go back. But when the Epstein files came out, it turned out that was a lie. You were forced to admit that you had visited Epstein's private island in 2012, 4 years after Epstein pled guilty soliciting a minor for prostitution and was labeled a sex offender. You brought along your wife, your kids, your nannies to the predator's island. Incredibly poor judgment. But that even wasn't the whole truth. It turns out that 5 days after visiting his island, you and Epstein signed a business deal together as co-investors in a digital advertising company, Adfin. And emails showed you stayed in touch with Epstein about this deal as late as 2018. Secretary Lutnick, why did you lie to the New York Post about your relationship with Jeffrey Epstein? Oh, I did hear that. Please don't repeat your gracious offer to speak behind closed doors, not under oath, without the ability of this committee to question you. The American people wants to know, why did you lie about your relationship
with Epstein? The House Oversight Committee and I have agreed. We are will the spend appropriate the time reclaiming my together. time. I do not accept that answer. We've heard that one. We are our own committee. We have our own reason to test your credibility and veracity. Please answer the question. Why did you lie to the Post? I have voluntarily agreed to spend the time and talk about it. I reclaim the time. Let the record reflect you're dodging the question. The cover-up continues. You know what? ¿Saben qué? Ella también le preguntó sobre sus vínculos financieros. Esto fue lo que dijo. Miren, por favor. If President Trump has even a shred of concern about accountability for Jeffrey Epstein's enablers, he would fire you too. Beyond AdFin, what other financial ties do you have to Jeffrey Epstein? As I said, I'm going to answer all these. Beyond AdFin, what other financial ties? You're the Commerce Secretary. We have a right to ask this question and get it answered. Again, I'm not going to spend the budget day discussing something I've set aside time to spend on this topic. I'm going to with your switch House topics. colleagues. Let me switch. Y luego Donald Trump anda por ahí diciendo que Howard Lutnick es un tipo inocente. Esto es lo que Donald Trump dijo recientemente. Miren, por favor. Howard would go in and do whatever he has to say. He's a very innocent guy. He's doing a good job. Realmente uno de los mejores amigos de Jeffrey Epstein. Donald Trump, otro de los amigos cercanos de Jeffrey Epstein. Un tipo muy bueno. Ustedes pueden ver claramente la clase Epstein en acción aquí, ¿verdad? Una vez más, permítanme repetir. Si eres republicano, si eres una persona de MAGA y te gusta lo que te estoy mostrando, si te gusta lo que acabo de compartir contigo, no hay forma de que pueda razonar contigo nada lógico. Quiero repetir con ustedes, si eres una persona de MAGA, si te gusta lo que has visto que está pasando dentro del gobierno, si te gusta cómo están encubriendo toda la información, si te gusta cómo todo el gobierno está encubriendo a estos criminales, déjame decirte que eres una persona despreciable. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que deberíamos hacer que estas cosas ocurran bajo juramento. Yo creo que aquellos que no se dan cuenta de esto, aquellos que están a favor de que todo se mantenga oculto, no se dan cuenta de que les están tomando el pelo, ¿verdad? Porque ahí estaba Howard Lutnick de fiesta con sus hijos en la isla de Jeffrey Epstein. Mírenlo, pareciera que estuviera pasando el mejor momento de su vida. Estaba súper contento, es un tipo feliz. Aquí estaba Howard Lutnick, por supuesto, durante esta entrevista con el New York Post, donde dice, ese tipo Epstein es asqueroso, es despreciable. A lo que Miranda Devine respondió, entonces, ¿por qué toda esta gente pasaba el tiempo con él? Howard Lutnick fue una de las personas que pasó tiempo con él, pero Howard Lutnick había fingido en la entrevista que no lo hizo. No, él dice que Jeffrey Epstein es uno de los mayores chantajistas de todos los tiempos. Miren, por favor. I mean, that's an incredible story that you could pick up that he was a pervert. It's gross. The guy's gross. Right with my wife. He's gross. The guy's gross. This was not, the deep nuance of Howard Lutnick. This guy's gross. Right. So how come Bill Gates and all these other people could hang around him and not see what you saw? Or did they see it and ignore it? Or no, they participated. Right. That's what his MO was, get a massage. And what happened in that massage room, I assume was on video. This guy was the greatest blackmailer ever. Blackmailed people. That's how he had money. So what happened to those videos? Why is there now such a dearth of information when, Donald Trump's people are running the FBI and the DOJ? I assume way back when, they traded those videos in exchange for him getting that 18-month sentence, which allowed him to have visits and be out of jail. I mean, he's a serial sex offender. How could he get 18 months and be able to go to his office during the day and have visitors and stuff? It must have been a trade. So my assumption, I have no knowledge, but my assumption is there was a trade for the videos because there were people on those videos. And have you talked to Donald Trump about this and shared your theory? No, I mean, he knows the story. Right. But my story, that, I was one and done with the guy. He knows that story, but that's it. Y luego finalmente Howard Lutnick dijo que nunca tuvo interacciones futuras con Jeffrey Epstein, pero muestren esa foto. Esa era la casa de Jeffrey Epstein en el 9 East de la calle 71, el Upper East Side.
Aquí estaba la casa de Howard Lutnick en el 11 East de la calle 71. Sus casas estaban pegadas, sus familias estaban unidas. Esto fue lo que dijo Howard Lutnick. Miren, por favor. There's a massage table in the middle of the room. And candles all around and stuff. So I ask very insightful, cutting questions. I say to him, massage table in the middle of your house? How often do you have a massage? And he says, every day. And then he gets weirdly close to me. And he says, and the right kind of massage. Now my wife is standing here. So she looks at me and I look at her and we say, I'm sorry, we have to go. And we left. And in the 6 or 8 steps it takes to get from his house to my house, my wife and I decided that I will never be in the room with that disgusting person ever again. So I was never in the room with him socially, for business, or even philanthropy. If that guy was there, I wasn't going because he's gross. Y luego tuvieron a Howard Lutnick siendo interrogado por el senador Van Hollen durante una audiencia reciente sobre sus hijos estando dentro de la isla. Miren, por favor. The fact that you believe that you misled the country and the Congress based on your earlier statements, suggesting that you cut off all contact when in fact you had not. When you visited the private island, did you see anything inappropriate during that visit? The only thing I saw with my wife and my children and the other couple and their children was staff who worked for Mr. Epstein on that island. And you realize that, this visit took place after he'd been convicted, right? I mean, you made a very big point of saying that you sensed that this was a bad person in 2005. And then, of course, in 2008, he was convicted of soliciting prostitution of a minor. And yet you went and had this trip and other interactions. Did you have a dinner in Epstein's New York City home in 2011? No. So the information that suggests that there was a dinner with Woody Allen and Woody Allen's spouse at the Epstein residence, there's nothing to that. Is that right? I actually don't know what you're referring to. There was, look, I looked through the millions of documents for my name, just like everybody else. And what I found was there was a document that says that I had a meeting with him on, in May, I think, for an hour at 5 o'clock. Okay. Not dinner or otherwise, for an hour at 5 o'clock. All right. Muy bien, amigos, acabamos de llegar al final del video. Por favor, déjenme saber lo que ustedes piensan al respecto de lo que acaban de escuchar. ¿Qué creen ustedes? ¿Howard Lutnick es inocente? ¿Howard Lutnick es culpable? ¿Ustedes creen que esté bien que haya mentido diciendo que la última vez que vio Jeffrey Epstein fue en el 2005, pero luego encontraron que él fue a la isla de Jeffrey Epstein con sus hijos y más niños? Evidentemente hay cosas muy sucias ahí que él no quiere que salgan a la luz. Donald Trump acaba de recibir una respuesta directa de Irán después de anunciar un cambio inesperado en medio de la tensión con todo lo que tiene que ver respecto al estrecho de Hormuz. Pero lo que comenzó a publicarse después está elevando aún más la preocupación internacional. Irán emitió una respuesta urgente a Donald Trump y a los Estados Unidos tras la rendición y la capitulación total de Donald Trump en el estrecho de Hormuz. Irán ha publicado el siguiente mensaje en sus cuentas de redes sociales. Irán está a unos días de una bomba nuclear acompañado de un emoji de un guiño y una foto de una cueva. Porque Donald Trump dijo, voy a bombardear Irán hasta volverlo a la edad de piedra. Y las cuentas de redes sociales iraníes han publicado el mensaje, eras una vez en la edad de piedra,
Irán está a solo unos días de una bomba nuclear. Como les digo, con el emoji de una cara guiñando. Ahora, recordarán que Donald Trump ha dicho que ya no va a continuar con el proyecto de libertad en el estrecho de Hormuz, lo cual anunció hace apenas unos días porque dijo que ha sido una operación tan exitosa que ya ni siquiera necesita llevarlo a cabo. La verdad es que mientras Donald Trump intentaba sacar varios barcos de carga y petroleros del estrecho de Hormuz, Irán demostró que todavía mantiene un fuerte control y dominio sobre el estrecho. Un petrolero de Corea del Sur, uno de los Emiratos Árabes Unidos y el puerto de Fujairah fueron alcanzados por Irán mientras que Donald Trump intentaba escalar la situación. Así que entonces Donald Trump se rindió y dijo, ya no vamos a hacer esto. Acto seguido, Donald Trump declaró un alto al fuego sobre el alto al fuego ya existente de Epic Fury. Él dice, no, ese era el alto al fuego de Epic Fury, este es el alto al fuego del proyecto de libertad. Es un doble alto al fuego, ¿ven? E Irán reaccionó, no sabemos de qué demonios estás hablando. Te estás imaginando negociaciones contigo mismo y se puede ver lo que Irán está haciendo y diciendo mientras Donald Trump lanza propaganda a los medios estadounidenses, la cual manipula el mercado para Donald Trump y sus amigos multimillonarios. Esto es lo que el portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de Irán tuvo que decir. El concepto de negociaciones requiere al menos un intento genuino de entablar conversaciones con el fin de resolver la disputa, citando el derecho internacional. Requiere entonces buena fe, lo que significa que una negociación no es una disputa, ni es una imposición, un engaño, una extorsión o una coacción. Luego las cuentas de redes sociales de Irán también publicaron un dron que fue derribado recientemente por Irán. Sé que Donald Trump dice que Irán no tiene ejército, ni marina, ni nada. Bueno, siguen derribando drones estadounidenses del cielo y han desfilado con uno de ellos. Y es esto lo que describen. Exhibición del dron espía y hostil capturado al enemigo en aguas del Golfo Pérsico. En la reunión nocturna del pueblo de la isla de Hormuz, la última captura de las Fuerzas Armadas se convierte en invitada de la epopeya callejera. Pueden verlo ahí mismo. Más de las cuentas de redes sociales iraníes escriben lo siguiente. Por favor, mantengan sus tweets concisos en las próximas horas o días, no más de una página. No hay necesidad de repetir palabras viejas. Por ejemplo, escriban idit o ibit. El portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de Irán también escribe: la testarudez, fuente del autoengaño, es un factor que desempeña un papel notablemente importante en el gobierno. Consiste en evaluar una situación en términos de negociaciones fijas, preconcebidas, mientras se ignora o rechaza cualquier señal contraria. Es actuar según el deseo, sin permitirse ser desviado por los hechos, y ese es un pasaje de La Marcha de la Locura. De Troya a Vietnam de Bárbara Tuchman. Luego, la cuenta de redes sociales de Irán también responde a la publicación de Donald Trump de hace unos días, donde Donald Trump se rinde y dice: hemos terminado con el proyecto de libertad, y las cuentas de redes sociales de Irán escriben: todo lo que hicieron en estos últimos 3 meses fue totalmente innecesario. Independientemente del resultado, fue una operación innecesaria y un sufrimiento innecesario para todos. Así que mientras Irán dice ahora, estamos a días de un arma nuclear o de una bomba nuclear, ¿verdad? Ya vieron su publicación. Donald Trump entra a la oficina oval y ofrece una conferencia de prensa con luchadores de la UFC para hablar de una pelea del UFC que va a tener lugar en unas semanas en la Casa Blanca. Por cierto, creo que esta pelea del UFC va a ser un fracaso, la verdad. Porque cualquier cosa que Donald Trump toca se convierte en porquería. Pero en fin, está rodeado de luchadores de la UFC y es muy bizarro. Un reportero le dice a Donald Trump: entonces, usted se da cuenta de que Irán no se está sometiendo, se niega a someterse, y entonces Donald Trump arremete contra el reportero. ¿Por qué dice eso? Usted no sabe eso. Y el reportero responde: Irán ha disparado contra barcos de la Marina de los Estados Unidos. Todo esto en los últimos días. Así que usted no cree que se están sosteniendo. Miren por favor el clip. You're facing an opponent right now in Iran that has refused to submit. You seem optimistic now as you maybe push through a deal. What's different about this moment now than in other moments where a deal has seemed close? Well, why do you say they refused to submit? You don't know that. You don't know what's going on behind U.S. ships a few days ago. Yeah, no, a few days ago is a long time ago. You know, in the world of war, a few days ago. No, they want to make a deal badly. And we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. But
what's not to submit. So they had a Navy with 159 ships, and now every ship is blown to pieces. A continuación, un reportero pregunta ¿cuál es el estado de las conversaciones, Donald? Y Donald Trump en la oficina oval dice, bueno, hemos tenido algunas buenas conversaciones antes y también hemos tenido algunas buenas conversaciones recientemente. Donald Trump no ha tenido realmente ninguna conversación directa con Irán e Irán no ha tenido ninguna conversación directa con el régimen de Donald Trump. Pakistán está sirviendo como intermediario. ¿Y qué pasará? Informaremos sobre ello. Irán presentará su marco de trabajo. Es el mismo marco de 10 puntos una y otra vez. Han dividido el marco en fases, ahora para tratar que sea más fácil entender para Donald Trump y para su régimen, pero ya lo han presentado. Luego, Donald Trump enviará un contraplan que consiste en todas las cosas que Irán dijo que eran innegociables, y entonces Donald Trump afirmará que el contraplan son discusiones con Irán y que Irán está cerca de aceptar. Entonces manipula el mercado. En fin, esto es lo que dice Donald Trump. Miren por favor. What are the status of these talks? They're very good. Just give some insight as to where we've had talks, and we've had some good talks before, as you know. Right. And all of a sudden, the next day, they're like, they forgot what happened. They're proud, like these guys are proud. Nobody more proud than these guys. Sometimes they fight on pride because, they're injured, they're hurt. No matter how great you are, you get hit by somebody else that looks like them. It's very tough, but they have great pride. These people have great pride. The others do too. Enemies have great pride. Luego Donald Trump dice, llegaremos a un acuerdo, pero no vamos a hablar de plazos. Miren por favor. I think you'd be okay. Be a little tough. Have a good time, everybody. Thank you. Never a deadline. It'll happen. It'll happen. Pero justo antes de que Donald Trump dijera, no estamos hablando de plazos, llamó al medio de comunicación del régimen estatal, que se hace llamar Fox, y le dijo a Bret Baier, esto se hará en una semana. Recuerden que lo que yo llamo la espiral de la muerte de 2 semanas con Donald Trump. Solo tienen que darle 2 semanas y siempre dice esto, denme 2 semanas, en 2 semanas lo resuelvo, en 2 semanas acaba, en 2 semanas comienza y nunca pasa nada. Porque sí, 2 semanas se convierten en un mes se convierten en 6, 6 en un año y así nunca pasan las cosas. De hecho, por esa razón no tenemos plan de salud, porque supuestamente hace 2 semanas, más 2 semanas, más 2 semanas, ya tuvo que haberlo presentado Donald Trump y así lleva más de un año. Pero bueno, esto fue lo que dijo Bret Baier. Miren el clip, por favor. I had a phone call with the president a short time ago, and he is optimistic about this deal, this memorandum of understanding. Thinks it is going to lead to things. He's cautiously optimistic, I should say, but thinks. And I asked him what the time frame would be. He puts it at a week, getting everything wrapped up. Luego Donald Trump celebró una conferencia de prensa con Melania, su esposa. Supuestamente se trataba del Día de la Madre y la multitud empezó a reírse en la cara de Donald Trump cuando Melania mencionó que Donald Trump es muy empático. Miren por favor. Most know my husband as the strong commander-in-chief, but his empathy transcends the role and shape a caring leader who constantly remembers each and every American soldier is someone's child. Luego, Donald Trump habla de cómo por mar, por océano, por agua, dice, mucha gente usa la palabra sí, o sea, mar, cree que se refiere a sí, de ver, pero en realidad se refiere al agua. Eso es lo que está diciendo Donald Trump. Miren, por favor. Like it, but the numbers speak for themselves. If you really get down, you see drug traffic coming into our country is way down, and by ocean, by the water, a lot of people say, what do you mean by sea? Is it sea like vision? No, it's the SEA. But it's down 97%. Y Donald Trump dice, miren, estamos con gente que tiene muchas ganas de hacer un trato. Miren, por favor. In case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon. We're not going to let that happen. And we won't let that happen. And so we're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did is like a wall of steel. Nobody goes through. In particular, the Iranians, they're not getting anything through one way or the other. So they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing.
And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter. So that's the way it is. Donald Trump dice que esperaba que los mercados bajaran un 25% y no han bajado un 25%. Miren, por favor. They all want to go there and elsewhere. We just hit a new high in the stock market. The stock market's the highest it's ever been. And I expected that the market would be down 20-25%. I was willing to do that to get rid of a crazy country. Crazy. The people, look, you know, you talk about regime change. Their first level leaders are dead. Their second level leaders are dead. Some of their third level leaders are dead. I call that regime change. But I thought we'd be down maybe 20%, and we're up. The stock market's higher now than when we started this war. And I thought oil prices would go to $200, $250. It's at $100 now. Y también dice que incluso si el petróleo sube a $200 el barril, valdrá la pena. Miren el clip, por favor. 20%, and we're up. The stock market's higher now than when we started this war. And I thought oil prices would go to $200, $250. It's at $100 now. And I think you're surprised, and I'm surprised. But even if it went to 200, it would have been worth it. Y luego, claro, Donald Trump ataca al Papa León. Miren el clip, por favor. Well, I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, and it's very simple. Whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can. And I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message. Donald Trump enfrenta nuevas preguntas después de la misteriosa desaparición de una de las primeras sobrevivientes vinculadas al caso de Jeffrey Epstein. Pero lo que está ocurriendo al mismo tiempo dentro de Washington está haciendo que todo esto se vea mucho más extraño. La misteriosa desaparición de una sobreviviente de Jeffrey Epstein, una de las primeras en dar el paso al frente y contar su historia, debería de ser noticia de primera plana, pero es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado. El encubrimiento, la ocultación de los documentos, la eliminación de registros. Esto es simplemente a lo que lamentablemente nos hemos acostumbrado. Esto es habitual en los medios de comunicación convencionales. Prácticamente han pasado la página con todo lo que tiene que ver respecto a los archivos de Jeffrey Epstein, y esperemos que no solo esta historia, sino el desastroso testimonio de Howard Lutnick que dio hace unos días vuelva a centrar la atención en el escándalo presidencial más grande de la historia. El testimonio de Howard Lutnick fue tan desastroso que Ro Khanna dijo que, si fuera público, sería despedido. Pero ese es el problema, no es público, se está encubriendo al igual que los archivos de Jeffrey Epstein, y eso es lo que le ha sucedido a la sobreviviente cuya historia quiero contar. Tengo muchas preguntas y más de un par de conspiraciones sobre ese artículo en las que vamos a profundizar, pero quiero empezar con Howard Lutnick porque es un informe de Ro Khanna como este, lo que tiene a Donald Trump en pánico. We know why that interview was not videotaped. If Donald Trump had seen the video transcript, he would have fired Howard Lutnick. It was really embarrassing. He was asked very straightforward questions about whether he regretted misleading the American people. I mean, he said that he would never see Epstein again in 2005. And everyone knows that he took his wife and kids to see Epstein in 2012. And yet it was just contortions and lies and no acknowledgement that he misled the American public. And if you saw the exchanges that my colleagues had with him, you would see he made a farce of the English language. I mean, he was trying to define I as if saying that what he really meant is that he would not see Epstein alone, but be totally fine with having his wife and kids see Epstein. It made no sense. And then he's raised even more serious concerns about the investigation. He originally had said that Epstein engaged in blackmail and recorded videotapes. Now he's saying, well, he was wrong. He was just speculating, and Epstein actually didn't engage in blackmailing.
this raises the question of what the cover-up is. Did someone tell him to say that? I've not heard that that Epstein never engaged in blackmail. Why is Howard Lutnick changing his testimony, changing his story? He's lost all credibility, and really it's a shame that the American people don't get to see what he did there. Total lack of truth and lack of honesty. It's such a cover-up. I mean, he refused to say there was any blackmailing, even though he thought that happened in the past. He refused to say that there was any video recording, even though he said in the past that Epstein was video recording these young girls. He refused to say anything abnormal about Epstein's Island. So someone obviously got to him from the administration. In fact, he said he talked to people in the administration, and that's why he's changed his tune. And the question is not just why he's lying. The question is why he's covering up, why he's no longer willing to share what he knows about Epstein's abhorrent. Ahora, quiero hablar más adelante en este video sobre la justificación tan pobre que James Comer dio sobre por qué Howard Lutnick estaba testificando a puerta cerrada. ¿Por qué no tenemos video? ¿Por qué no tenemos información? ¿Por qué los miembros del Congreso, como mencionamos de nuevo más adelante, lo han descrito como un mentiroso patológico muy claro, que tuvo tanta preparación antes de la audiencia que estaba como intentando retroceder el idioma inglés para defenderse? Es ridículo que no podamos ver esto. Pero esa ha sido la historia de los archivos de Jeffrey Epstein. No deberíamos de hecho quedarnos insensibles ante ninguno de los aspectos de este encubrimiento, porque una vez que lo hacemos, ellos ganan. Entonces, son capaces de ofuscar. Entonces, son capaces de simplemente correr, esconderse y no volver a hablar de ello nunca más. De decir que todo sigue como siempre. ¿Por qué esperaríamos obtener nueva información? Bueno, deberíamos por ley. Es nuestro derecho, es el derecho de saber, y es por eso que tenemos que seguir haciendo preguntas. Especialmente en el momento en el que Donald Trump inició una guerra literalmente para distraernos de los archivos de Jeffrey Epstein. Entonces, ¿qué más podría hacer? Podría ayudar en la desaparición de una de las primeras sobrevivientes de Jeffrey Epstein en dar un paso al frente. Quizás por eso esta historia tiene a tantos preocupados. Víctima de Jeffrey Epstein que lanzó vibrador a desaparece misteriosamente. Elia Ferto, de 50 años, tuvo un encuentro con Jeffrey Epstein en el 2004. Ahora ha desaparecido. Una ex modelo que dijo haber repelido el pedófilo de Jeffrey Epstein con un juguete sexual ha desaparecido misteriosamente en Nueva York. Según los informes, no se ha sabido nada de Elizabeth desde el 22 de abril, después de que las llamadas diarias con su familia cesaran repentinamente. Según el US Sun y múltiples medios italianos, incluyendo La Zampa, uno de los periódicos más antiguos y destacados del país, la exmodelo, también descrita como empresaria inmobiliaria, fue una de las primeras mujeres en acusar a Jeffrey Epstein de abuso sexual. Ella alegó que durante lo que ella creía era una reunión profesional en su casa de Manhattan, esto en el 2004, Jeffrey Epstein se desnudó frente a ella. Hablando en el 2019, Ferto dijo que su agente la había enviado a ver a Jeffrey Epstein diciéndole que el financiero le cambiaría la vida y que podía ayudarla a conseguir un trabajo como modelo de Victoria's Secret. Jeffrey Epstein era conocido como un socio cercano y asesor financiero de Leslie Wexner, el dueño de la marca. Ella dijo que después de que empezaron a discutir su experiencia, Jeffrey Epstein se dirigió a la mesa con masajes y comenzó a quitarse la ropa, creyendo que alguien entraría a darle un masaje. Dijo que, en su lugar, le entregaron un vibrador y le dijeron que se acercara. Ferto dijo que se quedó paralizada y luego agarró el objeto y se lo lanzó en la cabeza antes de salir corriendo de la habitación. No sé dónde aterrizó, simplemente me quedé en blanco y corrí lo más rápido que pude. Ella afirmó que tuvo dificultades para encontrar la salida de la propiedad y fue detenida brevemente por Ghislaine Maxwell, quien según dijo le indicó que no podía irse y que Jeffrey Epstein era sumamente importante. Originaria del norte de Italia, Ferto vive en Nueva York desde el 2001. Viajó al Veneto a principios de abril para visitar a su familia antes de regresar a Manhattan. Tras su regreso, el contacto con su familia cesó. Su familia dice que no ha respondido a las llamadas y que sus cuentas de redes sociales parecen haber sido eliminadas o desactivadas. Según los informes italianos, su teléfono podría haber sido desconectado después de que regresara a los Estados Unidos. El silencio alarmó a su familia, que denunció su desaparición ante la fiscalía.
Rovigo. Desde entonces, el caso ha sido asumido por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, que se ha puesto en contacto con las autoridades estadounidenses. También ha sido reportada como desaparecida en los Estados Unidos y se entiende que el Departamento de Policía de Nueva York está investigando. Todo esto es muy extraño, que Howard Lutnick esté mintiendo de forma tan específica sobre el chantaje, no formaba parte de la operación de Jeffrey Epstein, y que luego una de las primeras mujeres en dar un paso adelante con su historia regresa a casa y de repente desaparezca de Nueva York, de entre todos los lugares. Simplemente se siente extraño. Todas estas cosas están sucediendo a la vez al mismo tiempo que Melania sale, porque no fue hace mucho tiempo, y dice: no tuve nada que ver con Jeffrey Epstein, no conocía a Ghislaine Maxwell, aproximadamente al mismo tiempo que despiden a Pam Bondi, al mismo tiempo que Ghislaine Maxwell envía su USB, su pequeña memoria portátil, a la oficina del fiscal de Nueva York. Todavía no sabemos qué hay en ella. Todo esto parece una sincronización muy extraña y un momento muy importante para hacer preguntas. Hacer preguntas a personas como Howard Lutnick, y que esas preguntas y esas respuestas sean públicas y estén en video, pero no lo son porque todos se están escondiendo y todo parece estar desapareciendo. ¿Cuántos archivos han sido retirados de la vista pública por el Departamento de Justicia después de que Donald Trump aparece en ellos? Es una desaparición muy extraña, especialmente en este momento, y plantea muchas preguntas nuevamente con la audiencia de Howard Lutnick ocurriendo, con ese testimonio sucediendo. Una vez más, creo que es muy importante que el componente del chantaje sea algo que él está tratando de decir que no existió, cuando su afirmación hace un año y medio era que de eso exactamente se trataba todo lo relacionado con Jeffrey Epstein. Él dijo eso, razón por la cual también creo que este clip de la congresista Yasmin Ansari detallando lo que pasó en el testimonio es sumamente importante. Luego quiero terminar simplemente dándole su merecido a James Comer por todas las tonterías que estuvo soltando. Miren el clip, por favor. I feel very comfortable saying that Howard Lutnick is a pathological liar who is enabling the most egregious cover-up in American history. We have now gone through the timeline of events with him in detail, in excruciating detail, from when they met in 2005. This is Howard Lutnick and his wife meeting Jeffrey Epstein. He described it himself in great detail on a podcast last year where he said that they went to his home, they took a tour, and allegedly were so uncomfortable after seeing the massage tables in Jeffrey Epstein's home that Howard Lutnick went on this podcast to tell the American people that he himself, and my colleagues referenced the definitions he tried to change of what he meant there, but he said that he would never socially or professionally be involved or be in a room with Jeffrey Epstein again. Then in 2012, he took his family and his staff to Jeffrey Epstein's island. I focus my questions today on how he could have done that if him and his wife were truly so uncomfortable, especially when in 2008, we know that Jeffrey Epstein was accused and the sweetheart deal took place for soliciting a minor. Howard Lutnick tried to tell us in that room that he essentially didn't know any of that. I asked him, how did I, as a child at the time, see this all over the media about Jeffrey Epstein, and you, an adult who was this person's neighbor who had engaged with him before, how could you possibly not have known? I mean, the level of the lies that are taking place inside that room without video is unbelievable and part of this egregious cover-up. Obviamente es un mentiroso y uno muy malo, pero Howard Lutnick no es la única persona a la que se le encargó mentir por Donald Trump. Por supuesto, también lo fue James Comer. Esta fue su audiencia y sus excusas de por qué está tan diferente, de por qué esta fue tan diferente a las demás, no tiene sentido. Based on, his description of events, do you have any concerns about the secretary's conflicting statements, and why not do this as a videotaped Well, interview? this is, with this transcribed, he's coming in voluntarily, first of all. So we didn't video, we don't video people that come in voluntarily. We didn't video Ted Waite last week. But at the end of the day, the transcript's the most important thing. I assume there'll be Democrat members here today. If not, there'll be staffers. I know there was criticism. I read somewhere that a member or two was complaining that this was on a day when Congress wasn't in session. When this was scheduled, we were supposed to be in session. This week was flipped with King Charles last week. So when we scheduled this, he was supposed to be here. So, if you're interested in the investigation, you can
You can come here. I missed my son's baseball game last night because I want to be here, obviously, for this. En primer lugar, se han grabado en video a personas que vieron voluntariamente, lo hicieron con Hillary Clinton, lo hicieron con Bill Clinton, así que no me vengas con eso. Pero también está la idea de, oh, simplemente es una semana libre, oh, simplemente no funcionó. Podrías haberlo movido como moviste lo de Pam Bondi. Howard Lutnick puede presentarse, ¿verdad? Howard Lutnick estaba en un partido de los 76 Ers o eran los Celtics. No sé exactamente si estaba en Filadelfia o en Boston, pero estaba disponible. Él estaba y podían haberlo movido para que más personas pudieran estar allí, para que más miembros del Congreso pudieran estar presentes. Porque esta es una semana libre, no están en sesión. Amigos, hay demasiadas preguntas, pero los republicanos se niegan a dar respuestas. Donald Trump está viendo cómo uno de los aliados históricos de Estados Unidos comienza a tomar distancia públicamente mientras que el resto del mundo busca nuevas alianzas. Pero lo que ocurrió después de una reunión clave en Armenia está llamando muchísimo la atención. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, en todo Canadá, continúa presionando a Donald Trump y están apretando las tuercas. Tras una reunión sumamente exitosa en el foro de la Comunidad Política Europea en Ereván, Armenia, el primer ministro Mark Carney envió un mensaje al mundo entero. En tiempos de crisis es Canadá y no los Estados Unidos quien está aquí como socio fiable y predecible que lidera el mundo libre. Escuchen lo que dijo el primer ministro Mark Carney hace unos días. Miren el clip, por favor. Tony and I have known each other for a bit, but when we last saw each other was in October in Kuala Lumpur for ASEAN. And we were discussing the various crises that we'd been through in the past, financial crises, COVID. And we discussed how best to respond to a world that's changing even more dramatically in many respects than then. And we shared a vision of deepening ties between those countries that in this crisis that we're still living through are choosing to build in the face of adversity. Countries that have the confidence to open up, to link their economies, to invest in their workers, to move forward, not turn back. And I emphasized to Tony that Canada is once again building big at home and creating reliable partnerships abroad, including very much with ASEAN. So Tony, thank you. Thank you for the trust you're placing in Canadian workers, in Quebec, in Mirabel. You're choosing the best at exactly the right time. Ahora bien, el primer ministro Mark Carney también estaba hablando de un anuncio importante realizado ese día, una inversión enorme de la AirAsia que va directamente a Canadá para comprar su próxima flota de aviones, 150 Airbus A220 y 300 aeronaves, lo que traerá potencialmente miles de empleos a Quebec. Quiero mostrarles cómo el primer ministro Mark Carney habla de que el resto del mundo mira ahora a Canadá. Todo esto en busca de innovación, de aviones, de manufactura. Y por cierto, no pasen por alto el hecho de que el primer ministro Mark Carney fue realmente un líder destacado en la conferencia en la ASEAN hace varios meses, mostrando un verdadero liderazgo allí con los países asiáticos. No es de extrañar que Malasia o AirAsia quieran hacer negocios con él. Miren el clip, por favor. How do we convince companies to invest in Canada? A couple of things. One is that our country has twice the rate of investment, foreign direct investment, than the United States, adjusted for the size of our population, twice the rate. We're at the highest level of foreign direct investment in Canada for 20 years. What you're seeing today, thank you, grâce aux travailleurs et travailleuses ici, thanks to the workers and innovators here and Airbus. Confidence in the innovation and commitment of the Quebec government, but of the workers here. How do we continue to convince and continue to increase that investment? Connectivity, to borrow Tony's word, those trade deals, those 20 deals, the deal with ASEAN, the deal with India, moving forward like that. Confidence, le mot de Madame la Première ministre du Québec, the term used by the Premier of Quebec, bold action. This is the time to be bold. Big, to have confidence, move forward, open up. That's what we're doing, and we'll continue to get that investment. Despite the efforts of the Americans. Thank you. Entonces, eso me lleva a lo que considero una reunión bastante increíble del ministro de Finanzas de Canadá, Francois Philippe, y aquí habla de profundizar los lazos con Europa y de cómo Canadá se ve ahora a sí mismo en gran medida como un socio de Europa. Miren el clip, por favor. I think it starts with values. I mean, I am
one of the first or the first finance minister that has been invited to what they call ECOFIN. So it's the finance minister of Europe or the Eurogroup, which is obviously those countries use euro. And the reason why is that they want a transatlantic voice to the table. And they see Canada as that voice. That is fascinating. I went to the Eurogroup and, you know, in a purely Canadian fashion, but a bit humble, like first time they invited a Canadian minister, they said, do you mind to go first? I said I would have been quite okay to go even after. You know, I'm just the newest invitee to your table. But it just, he said, no, everyone wants to hear the transatlantic view first. And I think it just gives a sense of a world where Canada, because we're always at the big table, the G7, the G20, la Francophonie, Commonwealth. I mean, we're all at these big NATO. I mean, you add on, there is a sense that people want to hear from us. They want to know where we're going, how we see the world. And there's something inspiring about that they're very keen to engage in a transatlantic way and see Canada at this particular moment in history as the voice at the table, aligned with values, aligned in democracy, aligned in how we want to shape the world together, and still committed to multilateralism, still committed to institutions, because that's how Canada has been thriving for decades. So I would say it's very empowering when you hear colleagues to say, we want to hear from you, and you being Canada at the table and what you're doing. And obviously it goes to energy, it goes to critical minerals, goes to all things, but I think it starts with values. They really like what this country is about. Aquí tenemos más del ministro de Finanzas. Miren el clip, por favor. I've never been more confident in Canada. I've never been more confident in Canadians. I've never been more confident in what we can achieve as a nation. Like I said, Canada is blessed by resources. Canadians are resourceless people. Canada is inspiring in so many ways at a time where the fog of uncertainty is wrapping this world. So I always say, let's seize the moment, let's be ambitious, and let's build this Canada strong all together. Like I said, you have sectorial issues which are very concerning. People say, oh, we want certainty. But what is certainty today? And what's the cost of certainty? Now, some of our allies went and had agreement. Good for them. I keep saying we have one, and signed by the president himself. But look at what happened over the weekend. You might be in Europe and say, we have an agreement. Oh, there's 25% tariff on cars made in Europe. Who saw that coming? So my point is that I always say, be careful, you know, how you approach that, because I think being strategic, insisting on getting the right deal as opposed to a deal, has served Canada well. Everyone would want certainty. Everyone. I'm the first. Everyone in this room, your clients, your partners want that. But what is certainty today in a world where there is a level of unpredictability, despite the fact that you may have an agreement in your hand that you cherish? We all have seen, there's a chart we published, or I think was the IMF, where you see the tariff variation over a period of time for countries around the world. And it's really a chart like that. So my point is that the kind of volatility we have seen, I think the way we have approached it as being strategic for Canada, I understand the need and the wish for certainty, but I would always caution, you know, getting something quick might not give you the kind of certainty that people are wishing for. Y habla de cómo esta es una oportunidad única en una generación para Canadá. Que sí, Canadá está bajo el ataque de Donald Trump y su régimen despreciable, pero que Canadá debería de ver esto como una oportunidad. Miren el clip, por favor. Fundamentals of Canada are strong. Let me take maybe 30 seconds for that, but you look at, for example, we have the most educated workforce in the world. And I would say to you that immigration is still seen in this country as a positive. Find me a country in the world where people talk like that this has enriched our society, that has enabled to be who we are today. Look at a country in the G7, don't need to look at many, that can produce a plane from start to finish, that can produce a car from start to finish, that can produce a ship from start to finish. There's not that many.
Then you look at critical minerals, and you say, who has critical minerals amongst the G7? There's not that many. And critical minerals, people would say, are akin to oil in the 20th century. Because critical minerals are about everything in the 21st century. Then you look at energy. People would say demography is destiny. I'd put it to you, energy is destiny. You know, producing energy. We are a pillar when it comes to conventional energy, when it comes to renewable, when it comes to nuclear. Can do, to name one, which is used around the world and people are more interested. And lastly, we're the only G7 country with a free trade with all the other G7 nations that give us preferential market access to 1.5 billion people around the world. When you look at that, and trust me, when you sit at the G7 table, people look at you and they say, we are in an enviable position. I think this is once in a generation opportunity for this country to really do the work that we need to do, that we talked about, and open ourselves to the world at a time where the world is craving for a predictable, stable, and sustainable partner that can be with them for generations to come or decades to come. And I think this is our moment. Okay. Bien, continúo hablando de cómo Canadá no es inmune a lo que sucede en el mundo. Por lo tanto, Canadá debe de liderar. Miren el clip, por favor. Canada is not immune to what's happening in the world. I mean, we have learned that to COVID and other crises, what's going on in the Middle East. We're not immune. So you have to look in relative term and absolute terms to say, where do we fit in that? But when you say that, I don't think, you know, I was at the G7 and the Vice Chancellor of Germany, Finance Minister, is in town this week. We were kind of comparing notes, you know, you're looking at that. Our growth is twice as much as Germany, twice as much as Japan, 3 times Italy, faster than the UK, faster than France. So when I say growth does not happen just by magic. Growth happens because you take policies, and I'll stop there to refer to what the IMF director said. She really said when we were there last time, there's only 2 countries in the G7 who has the fiscal capacity to invest. It's Canada and Germany, because we're the only 2 with a AAA credit rating. But she said, if you're smart enough to invest in growth enhancing activities, you'll see that in the revenues. And she mentioned infrastructure, she mentioned housing, she mentioned productivity and innovation. And I think that's the path that we have, you know, taken, while at the same time focusing on affordability. Because if you and I went out of this room and I did media, it's the concern is housing, it's grocery and it's gas. So that's also the reality we have to take care of. El ministro de Finanzas de Canadá habla sobre cómo Canadá puede ser el faro. Me gusta bastante esa expresión, un faro para el mundo entero. Miren el clip, por favor. It is a very uncertain world, but Canada is kind of a lighthouse. You know, when I compare ourselves to other G7 nations, we are on solid grounds. The fundamentals are strong. IMF would say we have the strongest fiscal position of any G7 country. Our growth is twice as much as most G7 countries. If you exclude the United States, we're growing twice as much. We're faster than any European colleagues, twice as much as Germany. Luego también dio esta entrevista en la televisión canadiense. Miren este clip, por favor. This is just about an announcement that was made earlier by Prime Minister Carney in Armenia. $270 million more to invest toward Ukraine. $26 billion in total, because Ukraine, we stand shoulder to shoulder with them as they try to fight off this Russian invasion. However, at this point in time, is there a moment where there are funds that can be taken from investments that are made internationally to hold here in Canada, whether it's for affordability or just for Canadian? I think you need a balance there. You know, like we can do 2 things at the same time. We can invest at home, but also support our friends who are fighting for democracy. They're fighting for dignity. They're fighting for all of us. And you know, this has been a terrible conflict. And I think at a time like that, I think it's part of our values as well to stand with our partners and allies around the world. Y luego, algo más del primer ministro Mark Carney hablando brevemente con los reporteros antes de la reunión del caucus liberal. Miren este clip, por favor. Obviously, there's challenges with the U.S. tariffs, unjustified tariffs in the auto sector. We continue to work with companies in the sector, helping them reposition, reinvest, supporting workers there. We'll continue to do what's necessary, including getting the right deal that's in Canada's interest. You worried about Honda?
Y bueno amigos, ahí lo tienen. Por favor, déjenme saber lo que ustedes piensan. Recuerden que para mí lo más importante siempre es su opinión. Así que voy a estar encantado de leerlo en los comentarios. También les recuerdo que si les gusta el contenido de política estadounidense, les gusta saber qué está pasando realmente en el país, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.